concretamente la de un compañero del OACU, que ahora está menos presente, pero que bueno, que es antropólogo también como nosotros, que es el Josep Aricó, que hizo su tesis sobre la mina y que le dedica, de hecho, algunos párrafos también a este tipo de actividad sin entrar mucho en consideraciones, ¿no? A mí siempre me quedó ahí el gusanillo y como lo sigo viendo, y justo debajo de mi casa, en el bar que está debajo de mi casa, al salir el portal, hay gente que se pone también con los pájaros y tal, pues decidí hacer algo con ello, ¿no? Entonces, ya os digo que es súper incipiente, estoy empezando, he hecho solamente, bueno, lo comentaré, pero he hecho una entrevista a una directora de cine que de hecho tiene hecho como trabajo final de carrera, hizo un corto sobre precisamente esta actividad de sacar al pájaro. Y también he estado hablando varias veces con personas que se dedican a ello. Tengo pendiente muchísimas más cosas. Además hay una bibliografía, bueno, bibliografía académica hay poca, pero a nivel de noticias y tal hay mucho tema, sobre todo en Barcelona y Cataluña, ahora os lo comentaré. Pero digamos que lo tengo todo ahí como en el aire y no he avanzado mucho más. Todavía tengo que hacer visitas a mercados que hay dedicados a esto en el proceso. Hay uno en Cornellá, sé que hay algún que otro lugar donde se reúne la gente que le interesa este tipo de cosas, sobre todo a nivel competitivo en Santa Coloma. Bueno, en fin, que tengo todavía que hacer algunas cosas, pero que la idea es la que os voy a presentar ahora, ¿vale? Bueno, lo que os decía, yo la aproximación que he hecho, o digamos la interpretación, la aproximación no, perdona, digamos, en las lecturas que he hecho sobre el tema, me he encontrado que hay una aproximación, perdonad que aquí hay un error que pone CNET C, pero en realidad es ¿cómo se José, llama? Dime. perdona, mira, no se ve el PowerPoint o Ah, la no. presentación. No, solo se ve se ven las carpetas. Y al Ah, lado se ve como una imagen con... vale, porque he abierto otra cosa. Vale, un segundo. Un segundo. ¿Tampoco se ha visto esto de antes? No, vale. ¿Ahora lo veis? ¿Ahora lo Ahora veis? sí, perfecto. Vale, bueno. De lo que me he referido antes, perdonad, porque es verdad que he ejecutado otro archivo y no estaba compartiendo la pantalla correcta. Lo que os comentaba era sobre este tipo de actividad, ¿no? Sacar al pájaro sería un poco esto. Y esto es concretamente la Rambla de Prim, en la zona de Sos, y está cerca de mi casa. Y lo que yo decía es que cuando yo bajaba al bar que es justo saliendo de mi portal, también me encuentro con la gente sacando al pájaro, ¿no? Que son estas imágenes. Entonces ahora continúo, perdonad. Vale, os decía que hasta ahora en la revisión bibliográfica que he hecho me he encontrado con algunas referencias, estas son parte de ellas. Perdonad, os decía antes que aquí hay una errata, no es Sennett, es Clifford Geertz, la interpretación de las culturas. Él hace en uno de los capítulos dedicados de ese libro, hace una aproximación al tema de las peleas de gallos en Bali, y que sería como una primera aproximación a este tema que es lo que se conoce como silvestrismo, ¿no? Que es la cría o el cuidado de este tipo de aves o de animales en general que en teoría deben de vivir o estarían destinados a vivir en libertad, pero que se tienen en cierta cautividad, tanto en jaulas como en otro tipo de recintos. Él habla de esto, ¿cómo se llama? De las peleas de gallos en Bali, os digo, y hace una aproximación que está basada básicamente en el tema de que son representaciones simbólicas de la masculinidad, ¿vale? Son elementos de virilidad, ¿no? De hecho, él hace también en ese mismo libro, en ese mismo capítulo que le dedica a la pelea de gallo en Bali, enlaza con un trabajo etnográfico que había hecho Margaret Mead y Bateson, su marido, también sobre el tema de gallo, y también las referencias que él señala tanto de Mead como de Bateson son también vinculadas a los animales como referentes de la masculinidad, ¿no? De la virilidad. Esta otra antropóloga es una Fabiola, que es de Matos Mota, que es brasileña, hace una cosa más reciente, en el año 2019, y habla sobre el tema este ya está mucho más cerca de lo que yo quiero comentar. Se llama Curio Valiente, representaciones de género en competiciones de pájaros cantores. Curio es un tipo de pájaro, ya os digo, un artículo de 2019, y ella también hace referencia al tema de los pájaros como elementos simbólicos vinculados con la masculinidad, ¿no? De hecho, es muy curioso porque a nivel
etnográfico, ella se encuentra con que la pareja de una de estas personas que tenía pájaros y los sacaba a la calle para enseñarlos y tal, y competía con temas de canto, cuando descubre que él le está siendo infiel, le mata a todos los pájaros, ¿no? Entonces es una forma de castración simbólica también muy interesante, que recoge, pero ya os digo, siempre vinculado a estos dos aspectos, ¿no? Y el último es el comentado de Pepe Giuseppe Paricó, que es la tesis suya, la tesis doctoral, que está basada en la mina, la pacificación de la periferia, conflictividad social y regeneración urbana en el barrio de la mina, y él habla un poco de este tema, pero muy poco, y hace referencias bibliográficas, y está muy bien, sobre todo a nivel etnográfico, porque lo que pone de manifiesto es la complejidad que tiene, que ahora os comentaré por qué, en acercarse, ¿no? En entrar, en hacer participar, ¿no? De este tipo de dinámicas, ¿no? Y él, de hecho, ya os digo, ¿no? En esa par de páginas que le dedica, o página y media que le dedica en la tesis a este tema, lo que pone de manifiesto es la reacción que tienen la gente que tiene pájaros en la calle cuando él se acerca y se dan cuenta de que es un extraño. Y ahora os comentaré más o menos por qué entiendo yo que eso ocurre, ¿vale? Bueno, entonces, esa es, os digo, la aproximación que he encontrado hasta ahora, pero yo quiero hacer una aproximación distinta, me parece mucho más interesante, y la voy a basar en esta bibliografía que tengo aquí, ¿no? O sea, por un lado, Carne y Piedra, el cuerpo y la ciudad de la civilización occidental, de Richard Sennett, que seguramente conoceréis, y que es una aproximación que está más vinculada a un libro que está muy vinculado a la evolución de la construcción de la ciudad, del diseño de la ciudad y su relación con el cuerpo humano, y sobre todo las prácticas higienistas, ¿no? O sea, me interesa la parte de las prácticas higienistas, porque yo creo, esa es parte de mi hipótesis, que esto del silvestrismo, ¿no? De sacar al pájaro a la calle, está muy vinculado también con eso, ¿no? Con el alejamiento de todo lo que se puede considerar algo sucio o algo no adecuado, primitivo, el medio, o sea, lo rural en la ciudad, que puede generar algún tipo de contaminación. Bueno, ya sabéis, las prácticas higiénicas. Yo creo que parte de la dinámica de estigmatización sobre este tipo de prácticas, que es lo que me interesa, está muy vinculado a esto, ¿no? Y después dos textos muy recientes, tres textos muy recientes. El primero, uno de Juan Porras, que es una etnografía que hace sobre los burrotaxis de Mijas. Eso es un trabajo muy, muy etnográfico, que él publica a raíz de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que es, ahora ya no nos acordamos, pero hace un par de años, en pleno boom turístico, 2 años o 3, pues un señor, un turista un tanto obeso, se montó en un de estos burros que dan vueltas por Mijas, que es un pueblo de la costa de Málaga, en Andalucía, y acabó reventando el burro, ¿no? Y las imágenes del burro en el suelo, con el turista casi encima, pues dieron la vuelta al mundo. Entonces él intentó hacer un análisis más allá de esa imagen que se había hecho viral, ¿no? En el mismo número de la revista andaluza de antropología sale un artículo de Santiago Cruzada sobre las relaciones humano-animales. Y esto, cuando leí este artículo, me di cuenta de que realmente aquí hay todo un mundo en el que yo, que me he dedicado básicamente a la antropología urbana, pues solamente estoy metiendo ahora mismo un poco la nariz. Es todo un tema. Está muy relacionado, porque bueno, él habla sobre todo del antropoceno y de cómo el ser humano ha generado, ¿no? Un nuevo cambio incluso a nivel geológico y nivel global, y cómo esas relaciones tradicionales que hemos mantenido con los seres, con los animales, pues también están vinculadas. Después, una cosa que también es muy interesante, porque me interesa sobre todo esa parte de estigmatización y esa parte de cierta calificación de este tipo de prácticas como prácticas primitivas, poco evolucionadas, ajenas al espíritu de la ciudad, o de una ciudad como Barcelona, o de un sitio como Cataluña, que recogen Romina y Martín, Manuel Delgado, Saray, que también está por ahí, y algún compañero, José Roca, no sé si está también, que también está por ahí, dentro del libro que sacaron hace poco de Que no en Stocking els Bous, que es sobre las fiestas de Bous en las Terras de l'Ebre. Y por último, el tema de, bueno, lo que viene siendo un poco como la Biblia de la ideología, o una de las Biblias, ¿no? Porque hay más de una, aunque hay mucha gente que no comparte esa aproximación, pero sí que es una, que es el del antiespecismo y del animalismo, que sería Liberación Animal, que es un libro de Peter Singer, que es un filósofo utilitarista australiano, que fue publicado a finales de los 70, pero en castellano yo encontré una edición de 1999, ¿no? Bueno, esta bibliografía me sirve muy bien para hacer una aproximación distinta a la anterior, que como digo estaba vinculada a cuestiones de masculinidad y virilidad, y a mí me gusta más pues eso, ¿no? Un acercamiento vinculado con lo que supone de patrimonial, ¿no? El tema de sacar al pájaro,
lo que supone también de referentes simbólicos de la comunidad, la falta de encaje en lo que yo he llamado el entronamiento de lo natural, que es, pues está muy relacionado precisamente con esas con esa una cierta ideología que pone la naturaleza como en un podio, ¿no? Y que parece que todo lo que sea la naturaleza es como lo mejor y todo lo que no sea vinculado con la naturaleza pues no es adecuado. Y entonces, vinculado a eso, pues todo lo que está relacionado con el respeto a lo salvaje, a lo que parece, digamos, por contraposición a lo artificial, que vive libre, ¿no? Y que, bueno, no somos conscientes, pero nos bombardean continuamente con ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo en mis clases, cuando hablo de estas cosas, pongo siempre una fotografía de un yogur, ¿no? Y el yogur, un yogur natural, un yogur blanco, ¿no? Clásico, pues te pone natural en gigante y en pequeño pone yogur. O una botella de agua Fombella, ¿no? Que te dice agua natural o agua mineral y sale de fondo pues una montaña con nieve y tal, no sé cuándo, y todos sabemos que, bueno, que nada más que el transporte y el envasado del agua de este tiempo, pues ya genera una huella ecológica considerable, ¿no? Pero digamos que vivimos en un mundo donde eso es muy, ¿cómo decirlo? Es muy atractivo para determinado grupo, ¿no? de población, ¿no? Por otro lado, el tema de, bueno, y eso está vinculado también a la sostenibilidad, el respeto por los animales, etc. El moralismo, el higienismo, es decir, que prácticas adecuadas o no adecuadas, y por supuesto que no se pueden llevar a cabo y ni ser visibles en el espacio urbano en las ciudades de hoy en día. Y por último, todo el tema de la ideología que está vinculada con el antiespecismo y el animalismo, ¿no? Bueno, estos son un poco los referentes teóricos que estoy manejando y la idea que ya os digo, que estoy empezando un poco a perfilar en relación a esto. Y entonces, para empezar el trabajo de campo un poco vinculado a esta cuestión, se me ocurrió una cosa un tanto, bueno, no lo había hecho nunca y me pareció como interesante, y fue que lancé un par de veces en redes sociales un mensaje, ¿no? Aprovechando sobre todo Twitter, qué opinaba la gente sobre este tipo de prácticas, ¿no? Lancé una el 28 de marzo de 2021, o sea, hace ahora un mes y medio, y otra el 8 de mayo, o sea, este fin de semana pasado, sobre qué pensaba, ¿no? La gente de Twitter, en este caso, sobre este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, con todas las calificaciones que recibí, hice una nube de etiquetas, que se llama esto, ¿no? Donde aparecen con mayor tamaño y mayormente destacadas aquellas que se repetían más, ¿no? Entonces, las que se repetían más, como podéis ver, que me da a mí, para empezar, aunque sea un inicio de la percepción que la gente que utiliza las redes sociales, en este caso Twitter, tiene de este tipo de prácticas, es por un lado que es una mercantilización de la vida, una mercantilización de la naturaleza. Por otro lado, que están vinculados a temas de competición. La gente tiene pájaros para competir en determinados concursos de canto, etcétera, etcétera. Tráfico de drogas, esto es muy bueno y ahora os comentaré por qué. Maltrato, o sea, maltrato sobre los animales y una cierta ilegalidad, ¿no? Estos son los que más salen, ¿no? Como veis, está un poco relacionado con lo que he comentado antes, ¿no? La ilegalidad o el tema del maltrato está muy vinculado con las prácticas o con la ideología más animalista, antiespecista. El tema de la mercantilización, pues con eso que os comentaba, ¿no? Del entronamiento de lo natural. El tráfico de droga con una cierta estigmatización, porque que esto no ha salido, o sea, no he encontrado nada vinculado a esto, pero seguramente lo habrá, que es como que pertenece a un determinado grupo social, y esto es lo que lo vincula también mucho al tema de la periferia. Y si fijáis en pequeño, otras expresiones que salieron son gitanos, antiespecismo, sociabilidad, masculinidad, periferias, biodiversidad, sur y ecología, ¿vale? Entonces, en base a esta idea de que cuáles son la percepción, ya os digo, muy simplemente para hacerme yo a mí mismo una imagen de lo que la gente puede pensar sobre este tipo de prácticas, os quiero comentar un poco dónde se está centrando el trabajo, ¿no? Yo estoy centrando el trabajo básicamente en la Rambla de Pring, en la zona de Besós, por dos cosas. Primero, porque es donde he visto que hay más gente que de forma sistemática cada domingo por la mañana saca el pájaro, ¿no? Y están allí, se puede hablar con ellos y tal. También porque me interesa el contexto, un contexto periférico, porque está cerca de mi casa, no lo voy a negar. O sea, en 2 minutos andando estoy ahí y puedo hablar con estas personas. Pero no dejo de lado que posiblemente amplíe
ya os digo, a Santa Coloma, o que hagan algún salto a San Adrià y posiblemente también a Cornellá, para ver un poco cómo va. Siempre vinculado a la periferia. Aunque me he enterado también de que este tipo de práctica también se da en el interior de Barcelona, incluso en la zona del Forado de la Vergoña, que no deja de ser también una periferia simbólica interior dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, algunos datos, esto es un par de fotos para que veáis el contexto. La foto de aquí de la derecha podéis ver también desde otra perspectiva las aulas, cómo se exhiben y la gente que está ahí y tal, pero es muy curioso para que os hagáis una idea sobre todo de la contextualización a nivel socioespacial de este territorio, que es uno de los barrios más pobres de Barcelona, ¿no? De hecho, no sé si se ve en el cuadro de arriba, la renta media en 2008, renta mediana, que significa que es la más frecuente de toda esa zona, era 11.550 euros y está entre el 2% y el 3% más pobre de Cataluña y entre el 6% y el 11% más pobre del conjunto del Estado. Es decir, es una zona de las más pobres de Barcelona en este caso y de las más pobres de Cataluña y de España, ¿no? Por contraposición, no sé si conocéis esa zona, si no os lo enseño antes, cuando cruzáis la diagonal, que es esta que está aquí, y llegáis al final de la Rambla de Prim, que es donde encontráis en la zona Forum, toda esa zona de Diagonal Mar y el Front Marítim es todo lo contrario. Una de las zonas más ricas de Barcelona, de Cataluña y del resto del Estado, ¿no? Tenían una renta mediana en 2018 de 32.550 euros y está entre el 1 y el 2%, el más rico de España, y el 1 y el 2% más rico de Cataluña, ¿no? O sea, una pasada, como simplemente cruzando una avenida, pues te encuentras con un salto a nivel ya os digo, ¿no? De diferencia de ingresos y todo lo que eso significa, brutal, ¿no? Pero bueno, esto para que os hagáis una idea de dónde está ubicado, dónde se llevan a cabo estas prácticas. Vale, y ahora os quería enseñar algunas cosas que apuntan un poco a lo y parecen confirmar un poco esa percepción que encontré lanzando esta pregunta la pregunta que os he comentado antes en redes sociales, ¿no? O sea, esta de la entrevista que le hice a Alba Gómez, que es la directora del documental este pequeñito, sobre el tema de los pájaros, que se llama No por su cante. Ella me dijo, por ejemplo, que es una afición, os lo leo aquí, que está sobre todo, que pasa de familia en familia, porque yo le preguntaba qué tipo de gente practica esto, y ella me dijo que hay mucha parte de esto que esto es de gitano, es decir, que hay una percepción externa por parte de determinados grupos que es una práctica que pertenece a los gitanos, ¿no? Que llevan a cabo principalmente los gitanos, pero que ella misma que se encontró que mucha gente que no era gitana, pero que sí eran de clase media baja, ¿no? Es decir, y es porque su padre le enseñó la afición y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación, etc. Es decir, que en principio es tipo de afición que sí se puede encuadrar o que sí podríamos encajar, y ahí sí que habría ese balance entre la percepción y la realidad de que está o se asimila a las clases populares, ¿no? Y en concreto, pues el hecho de que esta chica, por ejemplo, vive en Santa Coloma de Gramenet. Su familia viene del sur, pero vive en Santa Coloma desde hace ya un par de generaciones, y ella empezó a interesarse por el tema de los pájaros porque los veía en su barrio, ¿no? Entonces, cuando empezó a recorrer los circuitos, porque para hacer el documental recorrió el circuito del tema de los pájaros de Cataluña durante unos meses, se dio cuenta de esto, ¿no? De que era una cuestión que la gente parecía achacarle al tema de los gitanos, pero que no, que era una cuestión más cuestión de clase, ¿no? Después ella decía también que la gente se ha fascinado mucho con este tema y que no se entiende muy bien. Y eso les hace pensar que es una cuestión que está vinculada al mundo de los gitanos, ¿no? Ella me añadía, sí es gitano, y de hecho recordaba que en uno de los concursos le dijeron a ella y a su grupo, a este no lo grabéis porque acaba de salir de la cárcel por el tema de la droga, de los pájaros y tal, ¿no? Porque realmente utilizaba los pájaros para traficar con drogas. Entonces, a raíz de que ella me dijo esto, y tal, yo busqué un poco por internet y me encontré que efectivamente en la prensa de hace un par de años o así había evidencias de que había habido redadas de tráfico, redadas de gente que se dedicaba a traficar, a menudear, porque tampoco es que fuera no es que fueran grandes traficantes, pero a menudear con droga utilizando el tema de los pájaros, ¿no? Como excusa para estar en el espacio público, de espacio urbano, para estar de forma abierta, y a partir de ahí pues se utilizaban eso para pues eso, ¿no? Para vender el trapichear, vamos. Y otra cosa relacionada con el tema del animalismo, ella por ejemplo, criticaba o le daba pena, ¿no? Decía, es que me da pena que los jilgueros estén en un aula, han aprendido a cantar porque está con los de su especie libre, pero los meten ahí, ¿no? Les ponen altavoces para que imiten los cantos, los que están en casa se reproducen, pero los que van a concursos y eso no. Yo creo que los de la caza puede ser que sean de reproducción. Las aulas son muy pequeñas y si estuvieran en un voladero
podrían reproducir. Lo de las aulas es un poco triste, ¿no? Entonces esto es un poco pues, esa percepción que os hablaba antes de, bueno, de un cierto maltrato con respecto a los animales, esa visión pues, que choca un poco con esa forma de entender la naturaleza como un aspecto que no tiene nada que ver con la cultura, sino que es libre y que está intocado y que jamás se ha vinculado a los seres humanos y bueno, tiene cierta percepción incluso en ella, ¿no? Como directora. Y después unos cuantos comentarios más de un diálogo informal que mantuve con unos aficionados a esto. Yo les pregunté si antes había más gente con pájaros, ¿no? Es decir, que si se estaba perdiendo la afición, ¿no? Y les hice, de hecho, una referencia a que si esto se debió, pues, no sé si os acordaréis, hace unos años que hubo una enfermedad, que no se me acuerdo si era la gripe aviar o lo que fuera, que hizo que las administraciones tomaban unas medidas muy duras, entre ellas que se dejaron de comercializar los pájaros, en el sentido en que se comercializaban, y de hecho las Ramblas de Barcelona y en Sevilla, que es de donde soy yo, la zona de Alfalfa y tal, que los domingos se ponían un mercadillo de animales, desapareció precisamente por este tipo de restricciones, ¿no? Y ellos me dijeron que sí, que era una afición que se estaba perdiendo, que antes había mucho, y ahora yo no había, ¿no? Pero a mí una cosa que me resultó muy curioso es que estas personas con las que yo estuve hablando no se veían a sí mismas como maltratadores, ni como comercializadores, ni como mercantilizadores de la naturaleza, sino precisamente como todo lo contrario. Era gente que se presentaba a sí misma como defensores de la naturaleza. De hecho, ellos decían que los que estaban acabando con los pájaros no era la gente furtiva, ¿no? Que coge pues no sé, jilgueros y demás para que canten y enseñarlos en la calle y tal, sino precisamente los pesticidas, ¿no? Como dicen ahí, y de la agricultura más industrializada, ¿no? Y entonces aquí tenéis un extracto que me dice, lo que tienen que hacer es cuidar la naturaleza, estos sí que han acabado con los pájaros, los que tienen pájaros de hecho no los cuidan, no los matas. Había un señor muy bueno que me decía, antes, ahora ya ni hay caracoles, está acabando con todos. Antes se cogían pájaros para comérselo, pero ahora no se puede coger uno porque es que no hay. Dice, y es que no hay, ¿no? O sea, pero no vinculado ya os digo, no vinculado a su propia acción, sino a cómo funciona el sistema bueno, de agricultura industrializada. Y de hecho, estos días también ha habido un par de informes de organizaciones ecologistas a nivel estatal que precisamente presentaban este problema, ¿no? Que ya sabemos que esto es la típica conversación de bar entre colegas, oye, ya no hay, no sé, no hay insectos, no hay grillos por las noches, parece que no hay murciélagos en las calles, cuando yo era pequeño me acuerdo que había no sé qué, y es verdad que hay toda una dinámica que está acabando con ese tipo de insectos y por tanto una dinámica me refiero a nivel productivo y de la contaminación y la propia actividad humana, y eso tiene una relación directa con la ausencia de los propios pájaros, que son los que, digamos, son la siguiente eslabón en la cadena trófica, ¿no? Pero que ellos mismos se representan como alguien que los cuida, ¿no? y lamentan ese tiempo pasado donde había muchos más y ahora ya no hay, ¿no? Bueno, aquí hay un par de referencias a este tema de la competición. José, Sí. perdona. Sí, no, nada, que, bueno, nos pasamos como 3 minutos, pero... No, ya acabo, ya acabo. Acabo vale, súper rápido. merci. Os decía que este hombre, por ejemplo, o este grupo también, digamos, criticaba el tema de la competición y criticaba algún tipo de prácticas que también han salido en la prensa. Yo creo que todo esto tiene mucha influencia también en la opinión pública, que son los concursos que se organizan para los cantos de estos pájaros y que donde se ha descubierto que hay prácticas de inoculación, de droga, ¿no? Se drogan a los pájaros para que canten. Y entonces eso ellos lo rechazan como que es una cosa que no es adecuada, que tal, no sé qué, ¿no? Y que forma parte de una digamos, bueno, un sector muy minoritario dentro de este tipo de afición y que para el que ellos no están interesados, ¿no? Hay una crítica, ellos de hecho critican a la mercantilización del espacio, a la mercantilización de la naturaleza, porque ellos dicen, por ejemplo, que el tema de los pájaros no interesa, es decir, no está regulado, no tanto porque estén acabando con ellos, sino porque no da dinero. Que, por ejemplo, el tema de los cotos, o el tema de, por ejemplo, de tener perro, ¿no? Que tienes que tener la vacuna, tienes que hay todo un seguimiento por parte de las administraciones, etcétera, y genera además todo un mercado, ¿no? De productos, etcétera, pues eso sí es interesante y por tanto se permite, mientras que tener pájaros que son animales pues, que generan muy poca actividad económica, pues no. Y ellos me hacían referencia tanto a los perros como al tema de los grandes cotos de caza, ¿vale?
Bueno, ya está. Entonces las conclusiones provisionales un poco que he sacado, ya os digo, súper incipiente de lo que tengo. Primero, que es una actividad marcada por su presencia en la periferia urbana de Barcelona, Besós, Cornellá, Santa Coloma de los Hospitalet, que hay una visión moral y moralizante de la actividad, desde el punto de vista de la ideología, ¿no? El antiespecismo y el animalismo. Existen dinámicas de estigmatización por su vinculación simbólica a prácticas ilegales, como las drogas, el furtivismo, las drogas, tanto el tráfico como las propias drogas que se le hacen a los animales, ¿no? Es una afición extraña a Cataluña, esto también me lo ha dicho gente, y he encontrado referencias históricas, porque la mayoría de la gente que practica este tipo de afición son gente que proviene de la inmigración, pero no, he encontrado referencias históricas donde hace más de 400 años que se llevan a cabo este tipo de actividades en el territorio catalán. Hay contradicciones con lo que supone la sostenibilidad, ¿no? Como os comentaba, ¿no? Que es sostenible si tener un pájaro en una jaula o permitir que, pues eso, ¿no? O controlar escasamente que haya una agricultura industrializada que está destruyendo parte del ecosistema. Y después que son elementos de socialización urbana no competitiva, o por lo menos que es muy... Y esto estaría más vinculado con el tema también del higienismo, de gente que está muy interesada en este tipo de prácticas, y que simplemente por el hecho de estar, ¿no? De hecho, encontré en una de las entrevistas que hice, me decían, tú vas a ver a esta gente de los pájaros que están en la Rambla y hablan de todo menos de los pájaros. Es decir, es una excusa para encontrarse, para estar en la calle, para tomar el sol, para, no sé, intercambiar opiniones, etc. Y ya está, yo no tengo más nada que decir. Perdona si me he pasado. Lo dejo de compartir y ya está.